Guinea Ecuatorial es un país ubicado en el occidente africano, con un gobierno de tipo presidencialista declarado como democrático, social y unitario. Tras haber sido colonizado por España, es el único país africano que cuenta con el español como lengua oficial, país que a pesar de que se proclama democrático, mantiene en las sombras un régimen dictatorial. Fue entre los años 1471 a 1474 que inician las expediciones portuguesas, pero es tras la firma del Tratado de San Ildefonso en 1777 entre España y Portugal que Guinea Ecuatorial pasa a manos españolas. La colonización de Guinea Ecuatorial trae consigo un auge en las rentas productivas de los españoles, siendo principal exportador de cacao, café y madera tropical, desarrollados bajo la explotación y esclavitud. A pesar que tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU inició un proceso de descolonización, Guinea Ecuatorial fue de los últimos en lograrlo, pues es en 1968 que se declara oficialmente su independencia como colonia española. En ese mismo año, Guinea Ecuatorial tuvo su primer proceso electoral, teniendo como líder a Francisco Macías Nguema. Tras la escasez de remanente del periodo español y la supresión de los negocios llevados por españoles, la economía y productividad de Guinea Ecuatorial empieza a caer en picada, y las medidas llevadas a cabo por el presidente no ayudan en nada. Macías toma la iniciativa de ilegalizar los partidos políticos y fundar el Partido Único Nacional de Trabajadores. Para 1971, los poderes del gobierno y Estado quedan adjudicados bajo su mando único. Así inicia un gobierno caracterizado por el terror, abusos y violencia, en el cual se llevan a cabo atroces matanzas y desapariciones de miles de personas por supuestos complots en su contra. Obliga a la población desde los 15 años a trabajar en plantaciones bajo condiciones de esclavitud e incluso elimina cualquier forma de huida del país por parte de la población. Luego de 11 años en el poder, en 1979, es destituido por su sobrino Teodoro Obiang Nguema, quien se instala como nuevo presidente con apoyo de una junta militar. Con Obiang se espera un nuevo gobierno que garantizaría la democratización del país. Sin embargo, a pesar de que el golpe de libertad avisaba un mejor panorama, eso solo se quedó en palabras, pues Obiang mantiene una férrea dictadura silenciosa que se escucha a voces. Obiang mantiene tolerancia cero para la oposición, pues quien se proclame opositor al régimen es exiliado, encarcelado o en el peor de los casos asesinado. La oposición que dice que sufre tortura, yo creo que es una especulación, es una campaña difamatoria, porque prácticamente aquí no hay nada de torturas. ¿A qué se refiere con prácticamente? No, ellos tienen que decir qué es lo que ellos entienden por torturas. Yo sí no puedo decirlo. En cuanto a la comunicación, la libertad de prensa es nula, pues toda información es controlada. Cada dato que sale sobre el país demuestra la prosperidad y riqueza que mantiene, ocultando la realidad que viven miles de familias. En cuanto a elecciones se trata, Obiang conoce mucho del tema, ya que en la actualidad mantiene 41 años de gobierno. Esto es posible por la implantación del voto patriótico, el cual consiste en que cada votante tiene la obligación de mostrar el voto que realice para mantener constancia de su apoyo al gobierno y no la oposición, una forma más de dominar al pueblo. Guinea Ecuatorial se mantuvo en una pobreza constante, pero para la década del 90 encuentra reservas de petróleo que reconfiguran los bolsillos de los altos mandos, pero mantiene a un gran porcentaje de su población viviendo en miseria. Los organismos hablan de pobreza, pero yo diría que en este país no hay pobreza. Habría lo que yo califico como penuria. La penuria quiere decir que cuando a usted le falte algo, está en penuria por la falta de algo que necesitas. Pero la pobreza no existe en este país. El gobierno de Obiang se ha caracterizado por ser uno de los más represivos en la actualidad. Varias ONG han acusado a su gobierno como un contundente violador de derechos humanos, así como uno de los más corruptos alrededor del mundo. Tras haber mantenido un estado de dominación durante su época como colonia española, la población de Guinea Ecuatorial no ha vislumbrado un mejor panorama, pues seguido de la descolonización, pasó a ser gobernado por férreas dictaduras que someten y explotan al pueblo. El surgimiento de las dictaduras tiene su raíz desde la época colonial, pues allí se fomentaron y arraigaron las diferencias entre el pueblo africano, pues la lógica colonial era dividir para reinar,
provocando la división y clasificación de comunidades y etnias por medio de un levantamiento artificial de fronteras para evitar su articulación. Los colonizadores forjaron alianzas entre cierto grupo de nativos, dividiendo al pueblo africano en un grupo reducido de colaboradores para el beneficio de su administración, mientras que a la mayoría de la población viviendo bajo esclavitud. Con la llegada de la descolonización, fue esa misma clasificación de etnias y tribus africanas lo que llevó al surgimiento de lo étnico como factor político dominante, generando una disputa por el mando del territorio. El colonialismo fragmentó a la sociedad africana y tras ello los militares fueron la mejor opción, pues fue por medio de golpes de Estado que la mayoría de gobiernos africanos llegaron al poder. Las intervenciones militares en África nacen como gobiernos ilegítimos considerados como la única vía política capaz de actuar frente a la situación de discordia e inestabilidad que se vivía, con la esperanza de que un gobierno civil asumiese pronto el poder. Pero con el temor de que un gobierno comunista interviniera como sucesor, Estados Unidos estaba presto a brindar su ayuda, y fue así como a través de sobornos a sus políticos se hicieron en las sombras del poder africano. Es por ello que su discurso patriótico, que quería mantenerse alejado del desarrollo económico, cambió velando por sus propios beneficios, y así con el pretexto de alcanzar una cohesión social y evitar una desintegración política debido a la gran diversidad étnica, se impusieron sistemas políticos de un único partido. Todo ello de igual manera fue apoyado mediante la propagación de un culto a la personalidad, ya que los gobernantes dictadores poscoloniales se consideraban a sí mismos como liberadores de África, y como tal merecían respeto y adoración. Pero el mantenimiento de dichas dictaduras no ha sido un proceso arbitrario, pues tras su desarrollo se ocultan las necesidades y deseos de poder de Occidente, pues al ser África uno de los territorios mejor dotados en materia petrolera y en recursos naturales, es mejor tenerlo de aliado. Así Occidente no cuestiona al régimen dictatorial africano, pues este sirve de apoyo para lograr mantener la explotación de los recursos sin intervención alguna. A espaldas del pueblo africano se realizan contratos millonarios en donde los únicos beneficiarios son las élites africanas. Según Infobae, revista electrónica argentina, en la actualidad, de las 54 naciones que pertenecen a territorio africano, tan solo 10 cuentan con verdaderos regímenes democráticos, 22 mantienen regímenes dictatoriales y otros 22 parcialmente libres dominados entre democracia y autoritarismo. Se considera que para promover un panafricanismo radical es necesario dejar de lado esa garra neocolonial, misma que ha provocado el quiebre en la sociedad africana. Sin embargo, como hemos visto, el legado colonizador es el primer impedimento para verdaderos movimientos de liberación. Intelectuales como Frantz Fanon consideran que uno de los elementos dejados por la huella colonial que impide la integración son los líderes políticos que se han apropiado de bienes, propiedades y privilegios de los colonizadores, es decir, han mantenido un cierto tipo de estructuras coloniales. Asimismo, se considera que solo por medio de la violencia revolucionaria ayudaría a superar la inscripción de la raza en los pueblos colonizados, pues dado de otro modo sería imposible alcanzarla. Para Fanon, la liberación debe devolver la dignidad a cada ciudadano y desarrollar un panorama humano habitado por hombres conscientes y soberanos. Una de las principales dificultades al nacimiento de una verdadera democracia en África es la presencia de grupos étnicos muy arraigados culturalmente, divididos y sostenidos entre sus raíces y el mundo moderno. El promover un verdadero panafricanismo que garantice la unión de los pueblos, así como un Estado libre, soberano y unitario, logrando superar así las tendencias separatistas en beneficio africano, es complicado en aquel escenario liderado por dictadores y apoyados por fuerzas externas, pero tampoco significa que sea imposible.